Cuando la tímida y sumisa Myra Hindley, de 18 años, tomó un trabajo con una compañía química al por mayor llamada Millwoods en enero de 1961, no tenía idea de que la trayectoria de su vida estaba a punto de cambiar drásticamente. Se enamoró de su compañero de trabajo, Ian Brady, y pronto fue atraída a su oscuro mundo de tortura, perversión y horror. Ian Brady y Myra Hindley son dos de los asesinos en serie más conocidos y viciosos de la historia británica, pero las muertes de la pareja asesina dejaron numerosas preguntas sin respuesta. ¿Quiénes eran Ian Brady y Myra Hindley y qué los impulsó a matar? Buscamos responder estas preguntas y más, mientras nos adentramos profundamente en la vida y los crímenes de los asesinos de Moore. Gracias. Ian Brady nació como Ian Duncan Stewart el 2 de enero de 1938 en Glasgow, Escocia. Aunque la identidad de su padre biológico no está clara, la madre de Brady, Margaret Peggy Stewart, era una camarera de sala de té que tuvo a su hijo fuera del matrimonio. Afirmó que el padre de Brady era un reportero de periódico que falleció 3 meses antes del nacimiento de su hijo. Sin la ayuda financiera de un esposo, y con poco en términos de un sistema de apoyo, Peggy luchó para cuidar a su recién nacido. Como consecuencia, tuvo que renunciar a él. Fue criado por una pareja local, Mary y John Sloan, quienes ya tenían 4 hijos propios. Brady adoptó el apellido Sloan al unirse a la familia. Su madre lo visitó durante su infancia. Los registros de la infancia y adolescencia de Brady sugieren que, a pesar de sus problemas de comportamiento y delitos menores, no tenía el perfil típico de un asesino en serie. Nunca fue maltratado, ni participó en incendios provocados o actos de violencia con animales. Se lo dijo al Dr. Chris Crowley en su libro Cara a cara con el mal, Conversaciones con Ian Brady, que cuando era niño, en la Segunda Guerra Mundial, exploré una iglesia bombardeada en los Goubels y me encontré con un pequeño pájaro yaciendo en las ruinas. Me acerqué en silencio para no asustarlo. Lo suficientemente cerca para ver que aparentemente respiraba y dormía. Extendí la mano para sostenerlo. Súbitamente, algo subconsciente paralizó mi cuerpo. Mientras me quedaba de pie y observaba cómo su pecho subía y bajaba, identifiqué el dulce olor a putrefacción y toqué al pájaro con cuidado con mi zapato. Era un recipiente de gusanos hirviendo, mi primera lección en el engaño de la naturaleza y la vida. El asco se convirtió en lástima y le construí una tumba con ladrillos a su alrededor. Supongo que eso originó el estereotipado cuento de que una vez enterré vivo a un gato. Muchos periódicos sensacionalistas afirman que Brady mató animales y prendió fuego a compañeros de clase, aunque sus fuentes son desconocidas. A los 9 años, Brady viajó con la familia Sloan a Loch Lomond, donde descubrió la alegría y la libertad del aire libre. Unos meses después, él y los Slowans se mudaron a una nueva casa del concejo en una finca Oversville, en Pollock, Glasgow, y se inscribió en la Academia Shorelands, una escuela secundaria para personas por encima del promedio. Sin embargo, en su adolescencia, el comportamiento de Brady cambió. A los 15 años, dejó la escuela, habiendo comparecido 2 veces ante el Tribunal de Menores por allanamiento. Después trabajó como chico de los tés en el astillero Harland y Wolff en Govan, antes de ser mensajero de un carnicero. En esa época, fue detenido y puesto en un centro de detención, pero luego fue atrapado por otra ofensa menor y obtuvo la libertad condicional. Según algunos informes, tenía 9 cargos en su contra cuando compareció en la corte esta vez, y las condiciones de su libertad condicional incluían que fuera enviado a vivir con su madre biológica, que ahora reside en Manchester, Inglaterra.
Según informes en Glasgow, Brady había tenido una novia, pero la relación terminó cuando la amenazó con una navaja después de que ella bailó con otro chico. Este es uno de los momentos más notables de violencia de Brady como adolescente. En Manchester, Brady descubrió que su madre se había casado con un comerciante de frutas irlandés llamado Patrick Brady y adoptó el apellido de su nuevo padrastro. Patrick le consiguió a Brady un empleo como portero de alimentos en el mercado de Smithfield, pero un año después de mudarse a Manchester, lo atraparon con un saco de sellos de plomo robados. Y estaba intentando contrabandear fuera del mercado. Mientras hablaba nuevamente con el Dr. Crowley, Brady recordó: «Tuve mi breve y fuerte shock en 1955. Extrañas formas abrieron mis ojos, y abrí libros de la biblioteca, reclutando y organizando. Por su crimen, Brady pasó 3 meses en Strangeways, una prisión para adultos, aunque aún no tenía 18. Luego pasó tiempo en Latchmore House en Londres, un campo de prisioneros de guerra que anteriormente se había utilizado para detener a prisioneros alemanes durante la guerra, y en Hatfield Borstal, ubicado en Yorkshire. Luego, Brady cumplió una condena en la prisión de Hull tras ser descubierto ebrio con alcohol de elaboración propia. Hull era conocida por ser una prisión extremadamente dura en ese momento, y aún se ejecutaban personas allí durante los años 1950. Según informes, le mostraron la horca, pero no le infundió miedo como quizás a las autoridades les hubiera gustado. Sin embargo, lo interpretó como una amenaza. En palabras del Dr. Crowley, respondió con un claro deseo de llegar a ellos antes de que ellos llegaran a él. Brady fue liberado de prisión el 14 de noviembre de 1957. Posteriormente regresó a Manchester y consiguió un trabajo de obrero, pero rápidamente descubrió que lo odiaba. También perdió su empleo en otra cervecería. Como escribió Duncan Staff en su libro El niño perdido, Brady comenzó a coleccionar libros para mejorar a sí mismo. Pero no recogió cualquier novela antigua, sino que reunió manuales de contabilidad e instrucción que estudió solo en su habitación durante horas. Usó los libros para crear su propio mundo. Parecía disfrutar aprendiendo y estudiando puntos de vista que quizás nunca había examinado antes, leyendo libros como Aprende alemán por ti mismo y Mi lucha, así como varios otros sobre las atrocidades llevadas a cabo por los nazis. En enero de 1959, solicitó empleo en Millwares, una distribuidora de productos químicos al por mayor ubicada en Gorton, Manchester. Consiguió el trabajo con éxito y sus colegas lo consideraban tranquilo y puntual, pero también notaron su mal genio. 2 años después, Myra Hindley, de 18 años, se unió a Millwares. Myra nació el 23 de julio de 1942 en el suburbio de Cromsell, en Manchester, hija de Nellie y Bob Hindley. Se crió en Gorton, conocida en ese tiempo como un área obrera de la ciudad con tugurios victorianos. Su padre Bob era un alcohólico violento, y junto con la falta de riqueza de la familia, dio lugar a una infancia de abuso y dificultades. Su hogar estaba en terribles condiciones, y Hindley a menudo dormía en una cama individual junto a sus padres. Cuando su hermana Maureen nació en agosto de 1946, las cosas empeoraron. La familia no podía seguir cuidando a ambos niños, ni tenían espacio para ambos hermanos, por lo que Hindley fue enviada a vivir con su abuela cuando tenía 5 años. La relación de Hindley con su padre era tensa. Bob sirvió en el regimiento de paracaidistas durante la guerra, lo que lo llevó a estar estacionado en África del Norte, Chipre e Italia. Un hombre duro, carente de inteligencia emocional, esperaba que sus hijos fueran tan resilientes como él, enseñando a Hindley a pelear e insistiendo en que siempre se defendiera a sí misma. A los 8 años, un niño local rasguñó las mejillas de Hindley, haciéndolo sangrar. Ella estalló en lágrimas y corrió hacia su padre, quien simplemente amenazó con azotarla si no se defendía. Hindley rastreó al niño local que la había lastimado y lo golpeó repetidamente, derribándolo al suelo. Malcolm McCulloch, profesor de psiquiatría forense en la Universidad de Cardiff, afirmó que su relación con su padre la brutalizó, agregando: no solo estaba acostumbrada a la violencia en casa, sino que también era recompensada por ella fuera de ella. Cuando esto sucede a una edad temprana, puede distorsionar la reacción de una persona a tales situaciones de por vida. Otro punto de trauma para la joven Hindley ocurrió en 1957 cuando tenía 15 años.
Uno de sus amigos más cercanos, Michael Higgins, de 13 años, la invitó a ir a nadar con un grupo de amigos mutuos a un embalse local en desuso. Pero un día que debía ser divertido, se convirtió en una pesadilla cuando Michael se ahogó. Hindley, una excelente nadadora, se culpó por lo ocurrido y se sintió culpable de no haberlo salvado. Su funeral la impactó profundamente. La ceremonia se realizó en el monasterio de San Francisco, en Gorton Lane, donde Hindley fue bautizada de niña. Aunque no fue criada estrictamente como católica, el padre de Hindley insistió en que fuera bautizada cuando era bebé. Su madre, Nellie, aceptó con la condición de no enviarla a una escuela católica, creyendo que allí solo recibiría instrucción religiosa. Aún así, Hindley se sintió atraída por la Iglesia Católica Romana a medida que crecía y comenzó a asistir a la escuela secundaria moderna Ryder Brow en Gorton, y encontró consuelo en ella tras la muerte de su amiga. Después del funeral de Michael, comenzó a recibir instrucción para la recepción formal en la iglesia y recibió su primera comunión en noviembre de 1958. Algunas fuentes han afirmado que Hindley se fascinó con la muerte a medida que crecía y estudiaría sitios que harían que otros se alejaran con disgusto, como animales o personas heridas, aunque parece que nunca infligió el daño ella misma. Es posible que este interés surgiera tras la muerte de Michael. Un compañero de escuela recordó que ella no empatizaba con nadie. Si alguien se lastimaba, a ella le daba igual. Según Crime and Investigation, durante su adolescencia, el padre de Hindley sufrió un derrame cerebral y se volvió más cruel con su madre. Como resultado, una Hindley enfurecida atacaría y humillaría a su padre tal como él lo había hecho con ella en su niñez. El primer trabajo de Hindley fue como secretaria junior en una empresa local de ingeniería eléctrica, donde hacía recados, preparaba té y escribía a máquina. Aquí era popular y muy querida, tanto que cuando perdió su primer paquete de pago, las otras chicas de la empresa hicieron una colecta para reemplazarlo. Además, a los 17, Hindley tuvo su primera relación. Sin embargo, terminó solo después de unos meses, cuando decidió que el joven era inmaduro e incapaz de darle la vida que ella quería. Mientras tanto, asistía a lecciones de judo semanalmente, pero descubrió que la gente era reacia a hacer pareja con ella, ya que era muy dura y a menudo tardaba en soltar su agarre. Luego dejó la firma de ingeniería y tomó un trabajo en Bradbury y Hinchcliffe, un fabricante de maquinaria, pero fue despedida después de 6 meses debido a ausencias repetidas. Se rumora que pensó en unirse al ejército o la marina, siguiendo a su padre, e incluso consideró irse del país a los Estados Unidos. Pero nunca lo hizo, prefiriendo tomar un puesto administrativo ordinario en su ciudad natal. En enero de 1961, Hindley empezó a trabajar como mecanógrafa en Millwards. A pesar de estar al tanto de su historial criminal, se sintió atraída por Brady casi de inmediato. Parecía disfrutar de su sofisticación y de que él era diferente a cualquier otro hombre que había conocido. Poco después de comenzar a trabajar en Millwards, comenzó a llevar un diario que esencialmente seguía su obsesión con Brady. Le habló por primera vez el 27 de julio. Luego, para su sorpresa, el 22 de diciembre, Brady invitó a Hindley al cine. En las citas siguientes, la pareja fue al cine a ver películas clasificadas X, y luego regresaban a casa de Hindley a beber vino alemán, una bebida lujosa para 2 personas de clase trabajadora en ese entonces. Hindley todavía vivía en ese momento con su abuela. Brady también comenzó a darle libros a Hindley para leer, y en sus descansos para almorzar se leían en voz alta el uno al otro, de tomos sobre la crueldad nazi. Durante los siguientes meses, Hindley comenzó a transformarse en la mujer aria ideal, decolorando su cabello oscuro a rubio brillante y usando lápiz labial rojo. Se volvió segura y reservada, también comenzó a vestirse de manera diferente, prefiriendo faldas cortas, botas altas y chaquetas de cuero, convirtiéndose en una versión de sí misma que nadie a su alrededor reconocía. Ahora estaba muy lejos de ser la chica tímida y de modales suaves que había comenzado en Millwoods en 1961.
se había moldeado a sí misma en la mujer de los sueños de Brady, pero las cosas no eran tan brillantes y resplandecientes más allá de la superficie. Hindley estaba preocupada por algunos comportamientos de Brady. En una carta a un amigo de la infancia, documentó la vez en que supuestamente la drogó y abusó sexualmente de ella mientras estaba inconsciente. Meses después, Hindley pidió a su amigo que destruyera la carta que envió. Escribiendo sobre su obsesión con Brady a la Junta de Libertad Condicional en 1978 y 1979, Hindley declaró: en cuestión de meses, él me había convencido de que no había Dios en absoluto. Podría que haberme dicho que la Tierra era plana, que la luna era de queso verde y que el sol salía por el oeste. Lo habría creído. Tal era su poder de persuasión. Algunos informes sobre los crímenes de la pareja y la vida de Hindley la describían como si hubiera sido lavada el cerebro por Brady. En los meses después de que comenzaron a salir, tanto Brady como Hindley se volvieron notablemente menos sociables. Frecuentaban la biblioteca, tomando prestados libros sobre crimen, tortura y filosofía, así como leyendo obras de Friedrich Nietzsche, Marqués de Sade, un noble francés que escribió sobre fantasías sexuales violentas y crueles, y Fyodor Dostoyevsky. Frecuentemente discutían la idea de ya hicieron planes para robar bancos, e incluso Hindley obtuvo su licencia de conducir para poder ser la conductora de la huida. Pero sus planes nunca se concretaron. Además, Hindley se hizo amiga del presidente del club de rifles Shidal, George Clitheroe, y en varias ocasiones visitaban juntos los campos de tiro. Se dice que Clitheroe estaba desconcertado por el interés de Hindley en las armas, pero organizó para que ella comprara un rifle de calibre 22 de un comerciante de armas. Luego, pidió unirse al club de pistolas, pero fue rechazada porque era una mala tiradora y a menudo de mal humor. Aún así, logró conseguir 2 armas más de los miembros del club, incluyendo un Webley 45 y Smith Wesson Purseno 38. Brady y Hindley también eran conocidos por disfrutar de la fotografía. Brady ya poseía una cámara Box Brownie que utilizaba para capturar imágenes de Hindley y su perro, Puppet, pero actualizó a un modelo más avanzado y también compró equipo para cuarto oscuro y equipo de iluminación. La pareja pronto se mudó junta, con Brady uniéndose a Hindley y su abuela en su casa en la calle Bannock. En el verano de 1963, la relación y las vidas de la pareja se transformaron cuando Brady empezó a hablar sobre el crimen perfecto. A menudo hablaba con Hindley sobre el libro de 1956 Compulsión, escrito por 11 de Mayo. La novela es una versión ficticia del crimen cometido por Nathan Leopard Jr. y Richard Leob durante los años 1920. Leopold y Leob, 2 acaudalados universitarios, secuestraron y asesinaron a 14 años en Chicago en mayo de 1924. Sentían que su trama demostraría su superioridad intelectual, lo que les permitió llevar a cabo el llamado crimen perfecto sin consecuencias. Ambos hombres fueron condenados a cadena perpetua más 99 años. Joab fue asesinado en prisión por un recluso en 1936, mientras que Leopold fue liberado bajo libertad condicional en 1958. Mientras Hindley estaba obsesionada con Brady, él solo se obsesionaba con la idea del asesinato perfecto. El 12 de julio de 1967, habiendo hablado sobre el deseo de Brady por el asesinato perfecto, la pareja hizo un plan de acción. Brady instruyó a Hindley para que alquilara una furgoneta, y ella la condujo por las calles de Manchester con Brady siguiéndola en su motocicleta Triumph Tiger Cup, buscando a su víctima ideal. Al ver uno, encendía sus faros. La pareja condujo por Gorton Lane, y Brady señaló a Hindley cuando vio a una niña de 8 años sola, pero Hindley reconoció a la niña como una vecina de su madre, por lo que siguió conduciendo. Sin embargo, después de las 7:30 de la noche, vieron a Pauline Reed de 16 años mientras caminaba por la calle Frogsmere en su camino a un baile local. Hindley redujo la velocidad de su vehículo y preguntó a Pauline si quería que la llevaran. La adolescente aceptó. En la camioneta, Hindley luego preguntó a Pauline si primero podría ayudarla a buscar un guante caro que había perdido en Saddleworth Moor, y nuevamente, la adolescente, confiando en la mujer mayor, aceptó.
Hindley luego haría declaraciones contradictorias sobre quién eligió a su víctima, pero afirmó que habría menos atención en la desaparición de una joven de 16 años que de una de 8. Pauline había asistido a la escuela con Maureen, la hermana menor de Hindley. Pauline y Hindley llegaron al páramo y Brady se detuvo detrás de ellas. Hindley calmó a Pauline al decirle que él también solo buscaba el guante. Pero a su llegada, Brady tomó a la adolescente y se fue a un lugar oculto y apartado con ella, mientras Hindley esperaba en la camioneta. Regresó solo después de 30 minutos y llevó a su novia al lugar donde Pauline yacía muriendo, su ropa en desorden. Las heridas en su garganta incluían una incisión de 4 pulgadas a través de su caja de voz, que casi la había decapitado. La lesión de 4 pulgadas se había provocado con gran fuerza. Su collar y cuello del abrigo fueron empujados hacia la herida. Cuando Hindley preguntó a Brady si había violado a Pauline, él respondió con «Por supuesto que lo hice». Tras la muerte de Pauline, Hindley esperó con el cuerpo mientras Brady iba a buscar una pala que había escondido cerca en uno de los viajes previos de la pareja a la zona. Hindley volvió a la furgoneta mientras él sepultaba el cadáver. Aunque ella negó más tarde estar activamente involucrada en la violación y asesinato de Pauline, Brady argumentaría que ella participó en la agresión sexual. Poco después de que ella desapareciera, se inició una investigación policial, aunque avanzó poco. Nadie vio a Pauline cerca del momento de su desaparición. Su novio, David Smith, de 15 años, fue un sospechoso principal en su caso durante algún tiempo debido a sus antecedentes penales, incluyendo lesiones corporales reales y allanamiento de morada. A los 11 años, cometió su primer delito, herir con intención. Sin embargo, después se comprobó que David no estaba implicado. Hindley y Brady se mantuvieron al margen por varios meses después de asesinar a Pauline. En la noche del 23 de noviembre, atacaron nuevamente. Vieron a John Kilbride, de 12 años, en un mercado en la ciudad de Ashton-under-Lyne y le ofrecieron llevarlo a casa, diciendo que sus padres podrían preocuparse si él estaba fuera tan tarde. También le prometieron una botella de Jerez. Una vez dentro del Fort Anglia alquilado por Hindley, Brady dijo que tendrían que desviarse a su casa en Bannock Street para el Jerez. No obstante, al acercarse al lugar, sugirió otro desvío para buscar el guante extraviado de Hindley en el páramo. En Saddleworth Moor, Brady tomó a John y se dirigió a un lugar tranquilo y aislado lejos de Hindley, mientras ella esperaba en el vehículo. Brady agredió sexualmente a John e intentó cortarle la garganta con una hoja cerrada de 6 pulgadas antes de estrangularlo con una cuerda o un cordón de zapato. Después de la desaparición de John, se llevó a cabo una búsqueda extensa para encontrarlo. La policía recabó más de 700 testimonios y emitió 500 carteles de desaparecidos. 8 días después de su desaparición, 2,000 voluntarios registraron edificios abandonados y terrenos baldíos en busca del niño desaparecido. Se informó que Hindley alquiló una furgoneta el 21 de diciembre, aproximadamente un mes después de la muerte de John, para asegurarse de que las tumbas de él y Pauline no habían sido perturbadas. La próxima víctima de la pareja fue Keith Bennett, de 12 años. En la tarde temprana del 16 de junio de 1964, Hindley le pidió a Keith su ayuda para cargar algunas cajas en un vehículo, diciéndole que lo llevaría a casa después. El joven iba caminando a la casa de su abuela en Longside, Manchester. Él aceptó ayudarla y luego Hindley lo llevó al centro comercial. Brady, desde la parte trasera de la camioneta, llevó a Keith a buscar el guante extraviado de Hindley. Al igual que en los asesinatos previos, Brady volvió solo media hora después, sosteniendo una pala. Le dijo a Hindley que había abusado sexualmente de Keith y lo había estrangulado con una cuerda. La investigación sobre la desaparición de Keith, como las otras, fue breve. Jimmy Johnson, su padrastro, se volvió sospechoso y fue interrogado 4 veces en los siguientes 2 años. Los detectives buscaron debajo de las tablas del piso en la casa familiar, buscando los restos de Keith, pero descubrieron en cambio que toda la fila de casas estaba conectada por debajo. Esto los llevó a registrar toda la calle en busca del niño desaparecido de 12 años, pero no lograron encontrarlo. El 15 de agosto, 2 meses después, Maureen, hermana de Hindley, contrajo matrimonio con David Smith, el mismo que salía con Pauline Reed cuando ella desapareció.
La boda de la pareja se realizó apresuradamente en una oficina de registro, puesto que Maureen tenía 7 meses de embarazo. Los Hindley no asistieron al evento. Mayra desaprobaba el matrimonio, mientras que su madre se avergonzaba del embarazo premarital de Maureen. Después de casarse, la pareja se mudó con el padre de David. Justo un día después, Brady sugirió que él, David y las 2 hermanas fueran a Windsor por el día. Esta fue la primera vez que Brady y David se conocieron, y parecía que se llevaban bien. Brady quedó impresionado con el comportamiento de David, quien pagó la comida y bebidas de su cuñado durante el viaje, mientras discutían sobre la sociedad, el socialismo y la idea de robar un banco. Fue el primero de muchos viajes en grupo, y mientras Mayra se acercaba más a Maureen, se volvía cautelosa y algo celosa de la relación de David con Brady. Poco después, Brady, Hindley y su abuela fueron realojados como parte de las limpiezas de tugurios de la posguerra en Manchester, y se mudaron a una casa en 16 Wardlebrook Avenue, en la urbanización de Hattersley, Cheshire. Aquí se hicieron amigos de una niña de 11 años que vivía cerca, Patricia Hodges, quien regularmente acompañaba a la pareja en sus viajes a Saddleworth Moor, donde recolectaban turba. Esto era común para los residentes de la urbanización en ese momento, ya que el suelo del jardín preexistente estaba lleno de arcilla y escombros de construcción, y la turba ayudaba a mejorarlo. Patricia nunca fue dañada durante la serie de asesinatos de la pareja, posiblemente porque vivía cerca y se sabía que pasaba tiempo con ellos, lo que facilitaría a la policía relacionar su desaparición con ellos. El 26 de diciembre de 1964, la pareja salió a buscar a su próxima víctima. Leslie Ann Downey, de 11 años, estaba sola en una feria en Ancoats, una zona de Manchester. La pareja se acercó a la joven y deliberadamente dejó caer algunas de sus compras frente a ella, antes de pedirle ayuda para llevarlas a su coche y luego a su casa. Ese mismo día, Hindley había llevado a su abuela a la casa de un pariente y la había hecho pasar la noche allí, negándose a dejarla volver a su residencia. En su casa, en Wardlebrook Avenue, Leslie fue desnudada, amordazada y obligada a posar para fotos antes de ser sexualmente asaltada y asesinada. Al día siguiente, la pareja enterró a la niña de 10 años en una tumba poco profunda en los páramos. A pesar de una extensa búsqueda policial, no se encontró rastro de Leslie en los meses siguientes. Al día siguiente de su fallecimiento, la abuela de Hindley pudo regresar a la propiedad. Para febrero de 1965, Patricia Hodges ya no visitaba, pero la pareja seguía siendo cercana con la hermana y el cuñado de Hindley. David visitaba con frecuencia a la pareja en Wardlebrook Avenue. Tenía una buena relación con Brady, quien le prestaba libros y conversaba con él sobre asesinatos, robos y otros crímenes. Cerca del 23º cumpleaños de Hindley, en el verano de 1965, Maureen y David fueron reubicados en un bloque de apartamentos en Underwood Court, cerca de Wardlebrook Avenue. Como resultado, se volvieron aún más cercanos y pasaron aún más tiempo juntos, aunque cuando se encontraban, generalmente era en los términos de Brady. La última víctima de Hindley y Brady fue Edward Evans, de 17 años, quien pereció el 6 de octubre de 1965. Hindley llevó a Brady a la estación central de Manchester para que buscara una víctima. Reapareció con Edward, un aprendiz de ingeniero del distrito de Ardwick, y presentó a Hindley como su hermana. Brady afirmaría más tarde que había recogido a Edward para un encuentro sexual consensuado. Él y Hindley llevaron a Edward a casa y tomaron vino juntos. Brady le dio a la abuela de Hindley un somnífero para que no despertara durante el resto de la noche. Posteriormente, Brady mandó a Hindley a traer a 17 años. Hindley, a pesar de estar preocupada por su relación, ya que sentía que comprometería la seguridad de la pareja, hizo lo que se le dijo y regresó con su cuñado a cuestas. Cuando habló más tarde con la policía, David recordó: esperé 1 minuto o 2, luego de repente escuché un grito de Hollywood. Sonaba como una mujer, realmente agudo. Después los gritos siguieron uno tras otro, muy fuertes. Luego escuché a Mayra gritar: «David, ayúdalo», muy fuerte. Al entrar corriendo, me quedé en la sala y vi a un joven. Estaba recostado en el sofá con la cabeza y los hombros y las piernas en el suelo. Estaba mirando hacia arriba.
Ian estaba parado sobre el joven, enfrentándolo con las piernas a cada lado de él. El joven aún estaba gritando. Ian tenía un hacha en su mano. Sostuvo el hacha sobre su cabeza y golpeó al joven en el lado izquierdo de la cabeza. Escuché el golpe. Fue terriblemente fuerte. Son horrible. Luego, él vio a Brady asfixiar mortalmente a Edward con un cable eléctrico. Brady se torció el tobillo durante la pelea, y David no pudo cargar el cuerpo de Edward sin ayuda debido a su peso. Así que lo envolvieron en plástico y lo colocaron en la habitación de repuesto, con la promesa de que el cuñado de Hindley volvería al día siguiente con el cochecito de su bebé, que usarían para colocar el cuerpo en el coche para ser desechado en los páramos. Pero David nunca cumpliría su promesa. Después del asesinato, David regresó a casa. Llegó cerca de las 3 de la madrugada y su esposa, Maureen, se ofreció a hacerle un té. Lo bebió antes de vomitar y luego le contó a Maureen lo que había presenciado esa noche. Esperó hasta que amaneció y a las 6:10 de la mañana salió de su casa para ir a una cabina telefónica en la finca, donde llamó a la estación de policía de Hyde y les contó sobre los eventos de la noche anterior. El superintendente Bob Talbert, de la división de policía de Stalybridge, fue a la residencia de los Hindley junto a un sargento detective. Fue a la puerta trasera y preguntó a Hindley si su esposo estaba. Ella respondió que no tenía esposo y luego llevó al oficial a la sala de estar donde Brady estaba escribiendo a su empleador sobre su lesión en el tobillo. Talbot explicó que estaba investigando un acto de violencia con armas que había ocurrido una noche antes y miró alrededor de la casa. La policía solicitó acceso al cuarto de repuesto cerrado con llave, pero Hindley aseguró que la llave se hallaba en su trabajo. Cuando los oficiales se ofrecieron a ir por ella, Brady les dijo que les diera la llave. Y así lo hizo. Cuando los oficiales regresaron, arrestaron a Brady bajo sospecha de asesinato. Eddie y yo tuvimos una pelea que se salió de control, a pesar de que él argumentó. Sin embargo, los oficiales no le creyeron y lo llevaron para interrogarlo. Brady dijo que peleó con Edward, y luego David y él lo mataron. También declaró que Hindley solo había hecho lo que le habían dicho. Mientras tanto, Hindley no fue arrestada de inmediato. Sin embargo, exigió ir con Brady a la estación, llevando a su perro Puppet. Se negó a declarar sobre la muerte de Edward. Más allá de afirmar que solo había sido un accidente, y se le permitió regresar a casa ese mismo día, con la condición de que volviera a la estación a la mañana siguiente. Durante los siguientes 4 días, Hindley visitó Millwoods y pidió ser despedida para poder cobrar el desempleo. Mientras estuvo allí, encontró y quemó en un cenicero un sobre de Brady. Después dijo que no lo abrió, pero pensó que tenía planes para un asalto bancario. El 11 de octubre, Hindley fue arrestada, detenida y acusada como cómplice del asesinato de Edward Evans. Fue enviada a la prisión H.M. Risley. Los investigadores sospechaban que la pareja tenía múltiples víctimas. Cuando comenzaron a buscar en su casa en la avenida Worlbrook y encontraron un cuaderno que contenía el nombre de John Kilbride. Volcaron su atención de nuevo en David, quien les dijo que Brady le había pedido que devolviera cualquier cosa que pudiera incriminarlo, incluyendo los numerosos libros sobre temas controvertidos como el asesinato y la tortura. Luego empacó todo en su maleta. Sin embargo, David no tenía idea de dónde Brady había llevado las maletas después, aunque notó que su cuñado tenía una obsesión con las estaciones de tren. El 15 de octubre, las autoridades se dirigieron a la estación de tren y descubrieron que la oficina de equipaje perdido tenía las maletas de Brady. El boleto de reclamo fue hallado dentro del libro de oraciones de Hindley. Dentro de una maleta, descubrieron 9 fotos pornográficas de Leslie Downey, así como una grabación de audio de 16 minutos de una niña gritando, llorando y rogando que la dejaran ir a casa con su madre. Las voces de Hindley y Brady también eran claramente audibles en la cinta. Mientras buscaban más información sobre Hindley y Brady, los oficiales de la ley se encontraron con su vecina, Patricia Hodges, que ahora tiene 12 años. Les dijo que la habían llevado a Saddleworth Moor en varias ocasiones y pudo señalar a las autoridades las áreas favoritas de la pareja.
Esto les ayudó a reducir las ubicaciones donde deberían buscar evidencia, y el 16 descubrieron un hueso del brazo sobresaliendo del suelo. Se creía originalmente que era de John Kilbride, pero en realidad era de Leslie Downey. Su cuerpo aún era identificable, y su madre reconoció su ropa, que había sido envuelta en su tumba a sus pies. Al buscar más en las maletas de Brady, los oficiales de policía también descubrieron imágenes de ciertos lugares en los páramos. David Smith le dijo a la policía que su cuñado había presumido de tener pruebas fotográficas de varios asesinatos, por lo que los investigadores creían que estas fotos eran de cementerios, y pidieron ayuda a los lugareños familiarizados con la tierra para identificar estos lugares. El 21 de octubre, las autoridades encontraron el cuerpo del niño de 12 años, John Kilbride. Ese mismo día, Hindley y Brady comparecieron ante el Tribunal de Magistrados de Hyde. Ambos fueron acusados de la muerte de Leslie y fueron llevados por separado el uno del otro. Luego, a cada uno se le dictó prisión preventiva por una semana. Una semana después, los acusados comparecieron brevemente ante la corte y fueron enviados de nuevo a prisión preventiva. Mientras tanto, los investigadores sospechaban que la pareja estaba involucrada en más de 3 desapariciones, pero las búsquedas se cancelaron tras el descubrimiento de los restos de John Kilbride, ya que era casi noviembre y las condiciones climáticas estaban empeorando. Cuando se le confrontó con la existencia de las fotografías de Leslie, Brady dijo que él tomó las imágenes, pero que ella había sido llevada a su casa y luego se la llevaron nuevamente 2 hombres no identificados. Afirmó que la niña de 10 años estaba viva cuando los hombres se la llevaron. Para el 2 de diciembre, Brady había sido acusado del asesinato de John, Leslie y Edward. Hindley fue acusada de los asesinatos de Leslie y Edward, y como cómplice en el caso de John Kilbride. En la audiencia de compromiso, los cargos de asesinato se mantuvieron para ambos, pero a Hindley no se le acusó de complicidad en el asesinato. Se le acusó de albergar a Brady sabiendo que él asesinó a John. Los procedimientos continuaron por 11 días ante 3 magistrados. Al final de la audiencia, la pareja fue enviada a juicio en Chester como Isis. En preparación para el juicio, la policía decidió examinar a Puppet, el perro de Hindley, para determinar su edad. Muchas fotos de los páramos mostraban a Puppet a veces como cachorro. Conocer su edad ayudaría a determinar cuándo se tomaron las imágenes. No obstante, Puppet recibió anestesia general para el examen y no despertó. Hindley estaba furiosa y acusó a la policía de asesinar a su perro. Los investigadores notaron que era la primera vez que la veían realmente enojada. En una carta a su madre, Hindley expresó su profundo dolor por la pérdida de su perro, escribiendo que sentía su corazón destrozado en pedazos. No creo que algo pueda dolerme más que esto. El único consuelo es que algún idiota podría haberse hecho con Puppet y haberle hecho daño. El juicio comenzó el 19 de abril de 1966 y duró 14 días. Se colocaron pantallas de seguridad para proteger a Brady y Hindley, quienes fueron defendidos por abogados expertos. El fiscal general Sir Alwyn Jones lideró la acusación, mientras que el juez Fenton Atkinson presidió el juicio. David Smith fue el testigo clave de la fiscalía. Poco antes de que tuviera lugar el juicio, David vendió su historia al News of the World por el equivalente moderado de 20,000 libras, con un acuerdo de que se le pagaría más en el futuro. Le pagaron 15 libras a la semana hasta el juicio, y una suma global de 1,000 libras si su cuñada y su novio eran declarados culpables. Aunque el juez y la defensa interrogaron a David sobre este acuerdo, el juez decidió que el dinero no había afectado sustancialmente su testimonio. Permaneció igual a las declaraciones iniciales que había dado a la policía, aunque el juez Atkinson dictaminó que la acción del periódico era una grave interferencia con el curso de la justicia. Hindley y Brady se declararon inocentes y Brady testificó por cerca de 8 horas. Hindley testificó durante 6. Durante el juicio, Brady admitió que golpeó a Edward con un hacha, pero afirmó que alguien más lo mató, señalando que el patólogo concluyó que la muerte de Edward se aceleró por estrangulamiento. Sin embargo, esto hizo que el jurado lo viera como arrogante y pedante.
Hindley negó saber que las fotos halladas en la maleta fueron tomadas en o cerca de las tumbas de las víctimas de la pareja. Cuando se enfrentó con la cinta de audio que presentaba su voz, junto con la de Brady y Leslie, Hindley admitió que su actitud hacia el niño de 10 años había sido brusca y cruel, pero afirmó que solo era porque temía que los gritos del niño atrajeran atención. Luego afirmó que cuando Leslie estaba desnuda, ella estaba abajo. Hindley estaba mirando por la ventana mientras le tomaban fotos a ella y preparaba un baño durante el estrangulamiento de Leslie. Ni Brady ni Hindley admitirían que era la voz de Leslie en la cinta, por lo que la policía tuvo que pedirle a su madre que la identificara, obligándola a escuchar los últimos momentos de tormento de su hija. El 6 de mayo de 1966, el jurado deliberó por más de 2 horas antes de concluir que Brady y Hindley eran culpables de todos los cargos. Dado que se había abolido la pena de muerte, fueron condenados a cadena perpetua por cada asesinato. Brady tendría que cumplir 3 cadenas perpetuas, mientras que Hindley cumpliría 2 más 7 años por albergar a Brady, sabiendo que había asesinado a John Kilbride. Brady fue enviado a la prisión H.M. Durham, una prisión de categoría B para hombres, para cumplir su condena, mientras que Hindley fue enviada a la prisión H.M. Holloway, un establecimiento para mujeres y delincuentes jóvenes ubicado en Londres que ahora está cerrado. Al final de su juicio, el juez Fenton Atkinson los describió a ambos como 2 asesinos sádicos de la máxima depravación y recomendó que pasaran mucho tiempo en prisión antes de ser considerados para la libertad condicional. No vio ninguna posibilidad de que Brady se rehabilitara, pero sintió que Hindley tendría una oportunidad cuando estuviera fuera del control de su novio, declarando: «Aunque creo que Brady es malvado más allá de toda creencia sin esperanza de redención, no puedo sentir que lo mismo sea necesariamente cierto para Hindley, una vez que pasen años lejos de su influencia». Después fue descrita como una testigo serena, controlada e impasible que mentía sin remordimientos. Después de sus condenas, los medios continuaron intentando vincular a Hindley y Brady con otras desapariciones y asesinatos sin resolver. Los periódicos sugerían que la pareja asesina era responsable de la desaparición de Stephen Jennings, un niño de 3 años que desapareció de West Yorkshire en diciembre de 1962. Su cuerpo fue hallado en un campo en 1988 y su propio padre fue sentenciado por el delito. Los medios se volvieron aún más sospechosos cuando, en 2004, se extendió el rumor de que Hindley había confesado el asesinato de una 6ª víctima, una adolescente. Esto hizo que la prensa sospechara que la niña en cuestión era Jennifer Tish, de 14 años, quien desapareció de un hogar para niños en Oldham en el invierno de 1964. Pero la policía puso fin a esta historia confirmando que Jennifer Tish estaba viva y bien, según Jean Ritchie, en su libro Myra Hindley, dentro de la mente de una asesina. En 1985, Brady le dijo al periodista Fred Harrison que también había matado a Pauline Reed y Keith Bennett. La policía ya sospechaba esto, porque ambos niños vivían cerca de la pareja y habían desaparecido alrededor del tiempo en que se cometieron los otros delitos. A cambio, él quería ser trasladado a un hospital seguro y quería asegurarse de que Hindley nunca saliera de prisión. Como resultado de esta confesión, la policía de Greater Manchester reabrió la investigación y fue dirigida por el superintendente jefe de detectives Peter Topping y el 501 Geoff Knupfer. El primer movimiento de Topping fue visitar a Brady, quien ahora residía en la prisión de Gartree, en Leicestershire, el 3 de julio de 1985. Según informes, el asesino en serie despreciaba las sugerencias de que confesaría más asesinatos. No fue una sorpresa para nadie que Brady se negara a cooperar. Era un hombre cruel, amargado y sin emociones que no mostraba remordimiento por sus víctimas. Aún así, la policía comenzó una nueva búsqueda en Saddleworth Moor para cualquier otro cuerpo que aún no se haya encontrado. Más de un año después, en noviembre de 1986, Winnie Johnson, la madre de Keith Bennett, escribió a Myra Hindley, quien ahora estaba en Her Majesty's Prison, Cookham Wood, en Kent, suplicando saber la verdad sobre lo que le sucedió a su hijo y rogando saber dónde estaba enterrado su cuerpo. Al leer la carta, se informó que Hindley estaba genuinamente conmovida
En la carta de Winnie, ella decía ser una mujer sencilla. Trabajó en las cocinas del Hospital Christie. Me ha llevado 5 semanas de trabajo escribir esta carta porque es tan importante para mí que sea entendida por ti, por lo que es una súplica de ayuda. Por favor, señorita Hindley, ayúdame. Tras varios días, Topping optó por ver a Hindley, de 64 años. Se negó a admitir su participación en los asesinatos, pero accedió a ayudar a identificar los sitios visitados con Brady. Topping dudaba de los motivos de Hindley para ayudar a las autoridades, pensando que temía que su ex compañero cooperara primero con la policía y obtuviera el favor público. Aún así, se acordó que una visita a los páramos con Hindley sería valiosa y superaría el riesgo de que alguien pudiera atacarla mientras estaba fuera de prisión. El 16 de diciembre visitó el páramo. El acceso hacia él estaba bloqueado y la zona era vigilada por 200 oficiales armados. Aparentemente, Hindley tuvo dificultades para conectar las áreas de Saddleworth Moor con sus recuerdos y no pudo proporcionar a la policía ninguna información útil, lo que llevó a los medios a etiquetar la situación como un fiasco, un truco publicitario y un sinsentido financiero. 38 años también fue llevado para ayudar a identificar zonas del páramo que valgan la pena investigar. Pasó 4 horas haciéndolo. Mientras tanto, Topping siguió visitando a Hindley en la cárcel. El 10 de febrero de 1987, ella confesó formalmente su participación en los 5 asesinatos. Sin embargo, a Topping no le impresionó. Notando, le impactó el hecho de que en el relato de Hindley, ella nunca estuvo presente durante los asesinatos. Ella estaba en el coche, sobre la cima de la colina, en el baño, e incluso en el caso del asesinato de Evans en la cocina. También agregó que sentía que había presenciado una gran actuación en lugar de una confesión genuina. Después de su admisión, la policía visitó a Brady, quien no lo creyó cuando le contaron lo que había sucedido. Solo cuando le revelaron detalles sobre la muerte de Pauline, se percató de que decían la verdad. Les dijo que él también confesaría, siempre y cuando le proporcionaran los medios para quitarse la vida después. Naturalmente, la policía se negó, por lo que Brady rehusó admitir nada. Después de una segunda carta de Winnie Johnson, Hindley hizo otro intento de ayudar a la policía visitándolos más. La seguridad se incrementó considerablemente en esta ocasión. Aunque no pudo ubicar específicamente las tumbas de Keith y Pauline, indicó que las 2 áreas en las que la policía estaba buscando eran correctas. En la primavera y verano de 1987, el interés en las búsquedas empezó a decaer. Aún así, utilizando un recuerdo que Hindley tenía de poder ver las rocas de un área del páramo llamada Holland Brown Knoll, mientras enterraban a Pauline, los investigadores pudieron refinar el área en la que estaban buscando. El 1 de julio, hallaron los restos de la joven. Tras este descubrimiento, Brady hizo una confesión formal al detective Chief Superintendent Topping. Él también hizo un viaje al páramo, habiendo anunciado a la prensa que deseaba ayudar a las autoridades con su investigación. Pero Brady se perdió rápidamente en el páramo y fue retirado del lugar debido a la prensa congregada. La búsqueda del cuerpo de Keith se canceló el 24 de agosto, sin darle otra oportunidad de ayudar a los investigadores. En su declaración a la prensa después de su confesión, Heaney habló sobre sus experiencias religiosas en prisión, las cartas que había recibido de Winnie Johnson y la razón por la que había negado su culpa durante tanto tiempo. Brady, sin embargo, parecía prosperar con la atención recibida tras hacer su propia declaración. Escribió una carta a un reportero de la British Broadcasting Corporation afirmando que había matado a 5 personas más, incluyendo a 2 en Escocia y a una mujer cuyo cuerpo arrojó en un canal. Pero la policía nunca pudo encontrar ninguna evidencia de estos crímenes o informes sobre cuerpos que coincidieran con lo que él describe, y por lo tanto, nunca se inició una investigación oficial. Hindley dejó claro que no estaba conectada y no tenía conocimiento de estos crímenes si realmente habían ocurrido. Ninguna de las partes fue condenada adicionalmente por los asesinatos adicionales de Pauline Reed o Keith Bennett, ya que ya estaban cumpliendo cadena perpetua. Durante los primeros años y mediados de los 2000, la policía realizó nuevas búsquedas con la esperanza de hallar finalmente el cuerpo de Keith Bennett, pero nunca se ha encontrado.
En 2012, hubo especulaciones de que Brady había dado la ubicación a una visitante femenina, y ella fue posteriormente arrestada bajo sospecha de prevenir el entierro de un cuerpo sin una excusa legal. No obstante, la Corona de Procesamiento de Señales declaró que las pruebas eran insuficientes para imputar cargos, desestimando el caso. Además, en 2017, las autoridades solicitaron que se abrieran 2 maletines cerrados con llave propiedad de Brady. Creyeron que los maletines podrían tener pistas sobre dónde estaba Keith. No obstante, se rechazó la solicitud argumentando que era improbable que se llevara a cabo un juicio. En Her Majesty's Prison Durham, Brady pidió vivir en aislamiento. Pasó 19 años en prisión hasta noviembre de 1985, cuando fue diagnosticado como psicópata y posteriormente trasladado al Hospital Ashworth en Merseyside, un hospital de alta seguridad para prisioneros. Según informes, dejó claro que nunca quería ser liberado y nadie, incluyendo jueces y secretarios del hogar, discrepó con esta noción. Durante su tiempo en el Hospital Ashworth, se negó a cooperar con sus psiquiatras. A veces escribía a periodistas y novelistas, y una vez afirmó que él y Hindley planeaban dejar de matar después de 1964. Según él, habían estado planeando robos a mano armada y había comenzado a obtener armas por esa razón. Brady también le dijo al Dr. Crowley que odiaba a Ashworth y se quejaba de las condiciones del hospital. En 1999, se rompió la muñeca y culpó al personal. Posteriormente, inició una huelga de hambre y fue alimentado a la fuerza. Luego fue trasladado a otro hospital antes de recuperarse. Afirmó que el hospital no tenía derecho a alimentarlo a la fuerza y luego declaró: Mira contrae la potencialmente mortal condición cerebral. Estoy cansado de luchar por sobrevivir. Ya no quiero nada más. Mi objetivo es morir y liberarme de esto de una vez por todas. Así que ves que mi golpe de muerte es racional y problemático. Lamento no haberlo hecho antes. Ansío dejar este inmundo lugar y un ataúd. Según el Dr. Cowley, Brady se arrepentía de haber sido atrapado, pero no de los asesinatos. Al parecer, no veía sentido en disculparse públicamente, pero intentó mostrar remordimiento con sus acciones. Pasó su tiempo encarcelado, transcribiendo textos clásicos en braille, y una vez ofreció donar sus riñones a alguien, a cualquiera que los necesitara, pero se le impidió hacerlo. El escritor Colin Wilson, con quien Brady intercambió cartas, afirmó que fue porque estos intentos de expresar remordimiento le fueron devueltos que comenzó a contemplar el suicidio. Una amiga le envió a Brady 50 pastillas de paracetamol dentro de una novela ahuecada en 2006, pero fue interceptada por las autoridades. Aún así, muchas de las acciones de Brady detrás de las rejas muestran a un hombre que no tiene remordimiento y solo desea infligir dolor a los demás. En 2005, escribió una carta a Winnie Johnson afirmando que podría llevar a la policía al cuerpo de su hijo, pero que no lo permitirían. Según informes, mencionó a Keith por su nombre en la carta. Hindley, por su parte, apeló sin éxito su condena inmediatamente después del juicio. Según informes, intercambió cartas con Brady después de su encarcelamiento hasta 1971, cuando terminó la relación. Siguió en contacto con él por meses, pero las cartas eran pocas y frías. Según Hindley, se había enamorado de una carcelera llamada Patricia Carnes. Posteriormente, Hindley logró cambiar su estatus de prisionera de categoría A a B, permitiéndole dar paseos escoltados al aire libre, a pesar del disgusto de la prensa por otorgar tales libertades a una de las asesinas de niños más notorias del país. Hindley intentó fugarse de prisión con ayuda de Patricia, pero un policía interceptó las copias de las llaves. Khan recibió 6 años de cárcel por participar en el plan. En 1977, la British Broadcasting Corporation transmitió un programa con 2 equipos debatiendo sobre el futuro de Hindley en prisión, uno a favor de su liberación y otro en contra. Hindley debía pasar 25 años en prisión antes de ser considerada para libertad condicional. En 1985, el secretario del Interior aumentó ese número a 30. Para entonces,
la asesina en serie, afirmaba haberse convertido en una católica reformada. La madre de Leslie Downey lideró una campaña para evitar la liberación de Hindley. Después de confesar los 5 asesinatos, el secretario del Interior David Waddington le impuso cadena perpetua, aunque no se le informó hasta 4 años después, en 1994. En 1996, la Junta de Libertad Condicional sugirió trasladar a Hindley a una prisión abierta, pero ella rechazó la idea. 2 años después fue trasladada a Her Majesty's Prison High Point, una instalación de seguridad media. Hizo 3 apelaciones por su libertad entre 1997 y 2000, pero cada una fue rechazada por los tribunales. Durante su tiempo en prisión, aprendió a tocar la guitarra, se dedicó a tejer y obtuvo un título de la Universidad Abierta. También ganó un premio por una canción que escribió y grabó. Durante los años 1990, Hindley supuestamente afirmó que había participado en los asesinatos porque Brady la había drogado, la estaba chantajeando con imágenes pornográficas y había amenazado con matar a Maureen si no lo seguía. Le dijo a su abogado en ese instante que debió haber sido ahorcada. Lo merecía. Mi crimen fue peor que el de Brady porque yo seduje a los niños y nunca habrían entrado al coche sin mi regla. También me he considerado peor que Brady. Sin embargo, la sentencia de Hindley fue cuestionada cuando en el año 2002, otro prisionero condenado a cadena perpetua desafió la idea de que solo el secretario de Interior tenía el poder de establecer las penas mínimas de prisión. Aunque el nuevo secretario de Interior ordenó que se presentaran nuevos cargos contra Hindley para evitar su liberación de la prisión, que parecía cada vez más probable, nunca se encontró nada adecuado. Más tarde ese año, en noviembre, se decidió que los jueces deberían determinar cuánto tiempo pasa un criminal en prisión, no el secretario de Interior. Pero el 15 de noviembre de 2012, Hindley, de 60 años, murió de neumonía bronquial en el Hospital West Suffolk. En 1999, se le había diagnosticado angina y fue hospitalizada después de sufrir un aneurisma cerebral. Se llevó a cabo un breve servicio tras su deceso en el crematorio de Cambridge, sin la presencia de sus familiares. Según informes, 20 funerarias locales rechazaron realizar su cremación. Las cenizas fueron esparcidas en la primavera siguiente por Patricia Carnes en el parque del condado de Stalybridge. En 2012, Brady comenzó otra huelga de hambre deseando acabar con su vida. Falleció de enfermedad pulmonar restrictiva en el Hospital Ashworth el 15 de mayo de 2017 a los 79 años. Una investigación concluyó que falleció por causas naturales y no debido a su huelga de hambre. Fue cremado sin ceremonia y sus cenizas fueron dispersadas en el mar, aunque supuestamente deseaba que se esparcieran por Saddleworth Moor, lo que causó mucha furia en el Umaynaayo, público en general y las familias de sus víctimas. Ian Brady y Myra Hindley no solo fueron responsables de los horribles asaltos sexuales y asesinatos de 5 niños, y de infligir dolor interno a las familias de sus víctimas, sino también de causar daño duradero a las personas que los rodeaban. Después del juicio, David Smith se volvió el foco de atención para los habitantes de Manchester. Maureen, embarazada de 8 meses, se benefició de los asesinatos. Durante la audiencia fue atacada en el ascensor de su bloque de pisos. Su hogar era vandalizado con frecuencia y recibían correo de odio regularmente. Maureen declaró que no podía dejar a sus hijos fuera de su vista mientras crecían por miedo. David estuvo en prisión después de apuñalar a un hombre en una pelea en 1969. Pasó 3 años en prisión y sus hijos con Maureen fueron puestos bajo cuidado. Por su parte, Maureen se mudó a una vivienda de una sola habitación. De sola habitación. Comenzó a trabajar en una tienda departamental, pero continuó sufriendo ya que las campañas y peticiones que querían que la sacaran del lugar donde vivía ganaban tracción. No recibió apoyo familiar, ya que su madre respaldó a Myra en el juicio. Después de salir de prisión a los 24 años, David se mudó con una chica de 15 años, quien luego se convirtió en su segunda esposa. También obtuvo la custodia de sus 3 hijos. Él y Maureen se divorciaron en 1973. Ella se casó con un camionero y tuvieron una hija.
Maureen finalmente se reconcilió con su madre y visitaron a Hindley en prisión. Pero Maureen murió en 1980 debido a una hemorragia cerebral. En su funeral, el padre de John Kilbride intentó atacar a la hija del esposo de Maureen de un matrimonio anterior, confundiéndola con Hindley. Winnie Johnson, la madre de Keith Bennett, continuó visitando Saddleworth Moor en busca de cualquier señal del cuerpo de su hijo hasta su muerte en agosto de 2012. En 1987, el consejo local decidió demoler la casa de Brady y Hindley en Wardlebrook Avenue debido al excesivo interés mediático, creando molestias para los residentes. Es notable que, aunque Brady fue quien agredió sexualmente a los niños y sostuvo el arma homicida, Hindley recibió gran parte de la culpa y el odio del público en general, lo que no fue ayudado por sus constantes intentos de obtener libertad, o el hecho de que esperó alrededor de 20 años antes de confesar su participación en los crímenes. Para muchos en ese entonces, su participación en actos de violencia tan brutales y crueles fue un shock. Aún hoy, es difícil para la gente aceptar la idea de una mujer siendo agresiva y cometiendo crímenes atroces. La autora Helen Birch describió a Hindley como sinónimo de la idea del mal femenino. Lo que motivó a Hindley, si realmente fue amenazada y chantajeada por Brady, o si fue porque quería alimentar sus propios impulsos siniestros, probablemente nunca lo sabremos. Asimismo, su nivel de participación en los delitos seguirá siendo incierto. Realmente solo tenemos su palabra sobre cuánto participó. Por otro lado, Brady exhibe las características típicas de un asesino serial. Una falta de culpa, una necesidad perversa de burlarse de sus víctimas y un anhelo de poder y fama. El mal de Myra Hindley e Ian Brady todavía se siente hoy, y aunque confiesan 5 asesinatos, muchas personas creen que hay innumerables más víctimas esperando ser encontradas.